Bienvenidos y bienvenidas una tarde más al Museo de Ávila. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias sobre arqueología de la provincia. Continuamos y terminamos porque hoy tenemos ya la última. Estas semanas previas hemos visto varios yacimientos, tanto de la ciudad, vimos el Alcázar y las Tenerías, como de la provincia. La semana pasada estuvimos en el Cerro de la Mesa, en Navarrevisca. Y bueno, aunque son lugares muy diferentes, sí que tienen una cosa en común, y es que toda la información que hemos obtenido y que nos mostraron proviene de excavaciones arqueológicas propiamente físicas, ¿no? Propiamente dichas. Este tipo de excavaciones, por supuesto, se realizan con un método científico que garantiza la obtención de los mejores resultados, pero que implica un determinado grado de destrucción física del yacimiento, porque evidentemente pues hay que mover terreno, desmontar estructuras, y luego también nos plantean el problema de qué hacer con los restos puestos en valor, ¿no? Por eso, desde siempre, en arqueología han existido otros métodos que llamamos no invasivos, como son, por ejemplo, la prospección superficial o la fotografía aérea, que permiten obtener información o parte de información del yacimiento sin necesidad de realizar la excavación arqueológica propiamente dicho. En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha permitido pues, llegar a métodos de este tipo mucho más elaborados y precisos, basados en técnicas de prospección geofísica, utilizando electromagnetismo, radar, láser, etcétera, que, como digo, pues, permiten obtener una información de los yacimientos sin necesidad de realizar las excavaciones arqueológicas. Bueno, pues para hablarnos de eso, precisamente está hoy nuestro invitado, Victorino Mayoral. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Victorino es doctor en arqueología, es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desarrolla su trabajo en el Instituto de Arqueología de Mérida. Él está especializado en el estudio de las sociedades prerromanas y también del tránsito al mundo romano. Realiza este estudio haciendo un enfoque arqueológico del paisaje, entendido el paisaje como una geografía humana del pasado, y recurre para ello precisamente a la utilización de estos métodos de los que estamos hablando, de prospección superficial, teledetección, basándose, como digo, en estos métodos de prospección geofísica. Entre sus muchas publicaciones me gustaría resaltar en esta ocasión una que acaba de salir, que es un estudio del castro de Villasviejas del Tamuja, en el municipio de Botija, en Cáceres, donde bueno, pues se ha llevado a cabo un estudio de este lugar. Es un lugar situado en los límites del territorio Betón, contemporáneo a los castros de Ávila, y que, como digo, pues se ha llevado a cabo un estudio importantísimo a base de estos métodos de análisis arqueológico no invasivos. Y hoy nos va a hablar de todo esto, pero concretamente aplicado al caso del castro del Raso de Candeleda, con lo cual completamos el círculo y volvemos a la arqueología de Ávila. Y nos va a hablar de ello porque tanto este año como el año pasado pues ha desarrollado allí una serie de trabajos por encargo del ayuntamiento de la localidad. Así que, pues nada más, estamos en las mejores manos para una charla como esta y te agradezco muchísimo que estés hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Javier y al Museo de Ávila la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias, y agradecerles también a ustedes la presencia aquí y a las personas que están viendo la charla a través del streaming. Como bien ha dicho él, el objetivo de mi presentación hoy bueno, es doble, ¿no? Por un lado, hablarles de esta aproximación a la investigación arqueológica a través de una serie de métodos. Hablaremos un poco de en qué consisten, de qué papel juegan en la investigación. Y, en segundo lugar, qué nos han aportado para resolver un problema histórico, porque, a fin de cuentas, en última instancia, la finalidad, obviamente, de nuestra actividad como arqueólogos es el estudio del pasado,
y los problemas históricos, las preguntas que nos plantea, pero no solo también para el pasado, sino desde luego para el presente de estos sitios. ¿Qué papel pueden jugar los conocimientos que conseguimos con estos sistemas de trabajo para revalorizar estos sitios, presentarlos al público y convertirlos en un recurso para la educación, para la cultura, el turismo, etcétera? Entonces, bueno, estos son esos dos elementos principales que constituyen un poco el guión de mi presentación. Claro, es una presentación, una charla en la que vamos a hablar mucho de método. Me gustaría hacer una primera reflexión sobre esto, porque a veces se asocia este tipo de trabajo con una arqueología, digamos, no sé, muy tecnificada, muy tecnológicamente muy sofisticada, y que a menudo nos lleva directamente, más que a la metodología arqueológica, en un sentido fuerte de la palabra, pues a la técnica, ¿no? a los aspectos más técnicos, ¿no? Del tratamiento digital, de la geomática, perdón, esto va de la informática, de los drones. Bueno, todos esos elementos que utilizamos en campo, como cualquier otra herramienta o procedimiento en arqueología, son, como digo, técnicas que tenemos que articular, que tenemos que organizar, y la decisión de cómo utilizarlas se corresponde al diseño metodológico de nuestro trabajo, es decir, emana directamente de las preguntas que nosotros queremos responder sobre esas comunidades del pasado. No vale directamente lanzar estos aparatos a ver qué sale, ¿no? Porque entonces realmente no habría una conexión con lo que es la matriz fundamental de nuestro trabajo, que es, como digo, primero un planteamiento teórico y luego un diseño metodológico para responder a todo esto, ¿no? Pero claro, en esto juega a veces muy en contra el tratamiento que se tiene de este tipo de actividades en los medios, ¿no? A menudo se oyen titulares muy rimbombantes sobre, bueno, no sé si ustedes han visto Parque Jurásico, ¿no? Cómo empieza, ¿no? Están ahí, bueno, en este caso es un paleontólogo, hacen una prospección sísmica y un programa informático da una imagen maravillosa de un dinosaurio, y entonces el chavalín que está ahí con el ordenador dice, dentro de nada no va a hacer falta excavar, ¿no? Y entonces el paleontólogo senior le mira con un gesto sombrío diciendo, me parece que el dinosaurio aquí soy yo. Bueno, son imágenes que trascienden mucho y a veces dan lugar un poco a la confusión de que lo que se busca con este tipo de aproximación es reemplazar a la excavación. La arqueología es, por definición, una ciencia multidisciplinar, en la cual debemos recurrir a todas las fuentes posibles de evidencia, escritas, documentales, antropológicas, históricas, la excavación, y dentro de la excavación pues toda la amplia batería de evidencias, de ecofactos, artefactos, arqueometría, que nos pueden dar información muy valiosa. Lo que queremos enfatizar con el papel de estas metodologías es que pueden jugar un papel importante para complementar y en algunos casos expandir las posibilidades. Pero yo creo que persiste un poco la imagen de esta imagen, ¿no?, tan potente del icono de la cultura popular, ¿no?, de a qué se dedica un arqueólogo, pues a excavar. Lo otro es otra cosa, es ingeniería, es física, en fin, pero no es arqueología. Bueno, es arqueología como una herramienta en manos de un arqueólogo con preguntas históricas y con una serie de potenciales que obviamente yo voy a destacar aquí, ¿no? Tampoco voy a venir aquí a mostrarles para qué nos sirve o para... Básicamente el problema, y claro, es un problema que es muy pertinente para nuestro caso de estudio de hoy, es que cuando investigamos zonas arqueológicas, bueno, claro, a menudo tienen una extensión y una complejidad que hace que el trabajo de excavación, por muy amplio que sea, pues nunca llega a permitir responder a algunos interrogantes, ¿no? Sobre todo uno importantísimo, que es cómo están organizados espacialmente estos sitios, cuál es su urbanismo, tienen espacios abiertos, cerrados, están todos edificados. ¿Qué tipo de arquitectura podemos reconocer en el conjunto de los sitios? En fin, preguntas muy importantes para un conocimiento histórico de estos yacimientos y no digamos para la gestión y la planificación, ¿no?, de la protección de estas zonas arqueológicas.
Entonces, claro, la excavación, que insisto, es algo esencial para responder a muchas cuestiones, pero a esta lo tiene difícil, porque normalmente no contamos con recursos para poder abrir con suficiente amplitud los yacimientos, y siempre estamos como un poco como aquí, como mirando por la cerradura, ¿no? Por un pequeño hueco, con un enfoque, con una cámara con un foco muy cerrado, y necesitamos un gran angular que nos dé una perspectiva más amplia, ¿no? La excavación permite saber mucho sobre un pequeño espacio. Nosotros podemos aportar con otros procedimientos algo de información sobre amplios espacios. Porque, bueno, es que es muy fácil, ¿no? O sea, es que no podemos excavarlo todo, vamos, tampoco podemos prospectarlo todo. Al final la arqueología es, por definición, muestreo. Siempre estamos tomando una pequeña parte de la realidad, bueno, de la realidad conservada, que es a su vez una pequeña parte de la huella material que ha quedado de lo que ha ocurrido, de los procesos, de los fenómenos, de los comportamientos, de esa traza que a su vez está sesgada por todo el proceso de alteración del registro. Y también hay una cuestión muy básica, y es que esto no es sostenible, en el sentido también pleno de la palabra. La imagen que conocerán los que hayan visto esta película, ¿no? Que en realidad refleja una realidad histórica, ¿no? Que es que en la primera mitad del siglo XX, en Egipto, en el Próximo Oriente, en Grecia, pues bueno, pues era una imagen de las misiones arqueológicas que contrataban a cientos de operarios que excavaban enormes extensiones de terreno, ¿no? Y la idea era básicamente que el registro arqueológico se circunscribía a eso, a toda la evidencia material que pudieras exhumar con mayor extensión posible. Y bueno, claro, esto hay dos inconvenientes. Aparte de los recursos, es que claro, obviamente los restos arqueológicos cuando están soterrados están protegidos, y exhumarlos, descubrirlos, obviamente hace que se sometan de nuevo a todo el efecto adverso de los elementos de la climatología, de la erosión. Y por lo tanto, bueno, pues es imprescindible que cuando estamos exhumando tengamos un plan definido para proteger y mantener eso, porque de lo contrario ocurrirá, pues como es muy habitual en muchos yacimientos, ¿no? En el año 80 y tantos fulanito hizo una cata y ahí se quedó. Y el muro ya es el muro que encontraron, que sale en la foto de la memoria tan recién, ¿no? tan perfecto, pues ahora es un montón de piedras desmoronadas, ¿no? Y entonces, obviamente, mejor que eso es o no excavar o, obviamente, o cubrir lo que se ha documentado. Y luego también hay una razón que es bastante obvia, y es que la arqueología, como cualquier otra ciencia, sus procedimientos se mejoran con el tiempo, y desde luego lo que se pueda excavar dentro de 50, 60 o 100 años, pues la metodología, pues sin duda habrá avanzado, se habrá beneficiado de mejoras, y por lo tanto, digamos, el afán de excavar absolutamente todo, pues ahí jugaría en contra, ¿no? Entonces, bueno, yo no les voy a aburrir con una descripción técnica de procedimientos, de procesos, de físicos, y voy a intentar mostrar de la manera más amena posible en qué consiste este trabajo. Y yo creo que esta imagen puede ser ilustrativa. Esto es una ecografía, ¿no? Esto realmente es una pequeña anécdota. Prospectando en uno de estos yacimientos, pues creo que era la guarda de la finca, ¿no? Le explicamos lo que hacíamos y dijo, esto es como hacer una ecografía, ¿no? Tú usas un sensor, emites un pulso, unas ondas, reciben una respuesta y generas una imagen. Pero claro, decía el hombre, ya, pero es que yo cuando me enseñan una ecografía no entiendo nada. Porque, claro, yo decía, ya, pero el médico que se pasa todo el año haciendo ecografías sí que lo entiende. Es decir, obviamente estas imágenes que generamos del interior del cuerpo tienen que ser interpretadas con un ojo experto que sepa a qué responde la imagen que se ha producido. Pero bueno, esta metáfora de la medicina no invasiva es en muchos sentidos muy válida para que entiendan en qué consiste nuestro trabajo. De hecho, a veces hay incluso conexiones, ¿no? Porque a veces la virtualización y los métodos de software que se usan para temas de medicina están siendo empleados para visualización de datos de georradar y tomografía
etcétera. Pero básicamente esta es la idea, ¿no? Que podemos obtener mucha información muy útil, y si no, no me digan si no es útil, por ejemplo, una correcta interpretación de una ecografía, pues el símil es el mismo, para no tener que recurrir a otros métodos más agresivos. A veces, literalmente, es una pieza arqueológica el paciente de la intervención médica, ¿no? Esta es una momia del Museo Arqueológico Nacional que, bueno, se llevó en un proyecto de investigación conjunto con la Clínica Quirón, se llevó a una escáner para hacer una tomografía computerizada, que, bueno, es una técnica muy habitual en egiptología y en otras disciplinas donde se trabaja con momias, que es explorar el interior de esos fardos, de esas momias, mediante estos TAC, que lo que permiten es un modelo de alta resolución en el que podemos incluso reclasificar y jugar con, porque al final lo que producimos es una imagen digital con la que podemos, digamos, jugar, ¿no? Y nos permite, pues, seleccionar, diferenciar tejidos, huesos y toda clase de elementos, y como pueden ver en la imagen, incluso llegar a una reconstrucción facial de este paciente, entre comillas, a partir de la información aportada, no por un cráneo físico, sino por un cráneo digital manejado con herramientas de este tipo. Cuando hacemos este tipo de cosas en los yacimientos arqueológicos, pues es que estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que nuestro paciente, entre comillas, es un yacimiento arqueológico, ¿no? Como voy a hablar mucho del tema del raso, que claro, en el caso del raso, uno de los métodos que más se utiliza es la prospección geomagnética. Lo pongo aquí porque pueden entender con esto cuál es el proceso que se sigue con esta información y cómo pasamos de bueno, la imagen habitual, ¿no?, que es ver a un operario pasando un aparato por la superficie del yacimiento, y cómo llegamos a lo otro, que es una imagen digital en la cual se muestran o no estructuras o elementos arqueológicos de interés. Bueno, en este caso registrando las variaciones en la magnetización de los materiales, pero sobre todo, a ver, me habéis dicho que haga así y opciones de puntero láser. En este caso, ver cómo conseguimos, aquí hay un operario pasando un magnetómetro, y lo que está haciendo es captando esa propiedad del terreno, que los materiales tienen un grado de magnetización diferente, muros, otro tipo de estructuras, hornos, etcétera. ¿Y qué hace? Pues registra como valores numéricos esa respuesta del sensor. Al final lo que estamos haciendo es una matriz de números. Esto es una matriz digital en la cual cada valor lo que hacemos es convertirlo luego a tonos de gris, de manera que visualizamos digitalmente una imagen en la cual las zonas con mayor o menor magnetización se pueden diferenciar, y obviamente si hemos tomado los datos de una manera sistemática, siguiendo una pauta, es como reconstruir todo este patrón de números y restituirlo formando una imagen. Obviamente, a partir de aquí, lo importante es la labor del arqueólogo para reconocer o identificar, es decir, poder asignar, decir, vale, pues este tipo de estructura es una muralla, es una vivienda, y obviamente ahí no se trata de física, se trata de la formación como arqueólogos. Reconocemos lo que conocemos y a partir de ahí podemos interpretar los datos, ¿no? Otra idea importante es que, claro, estos procedimientos, bueno, a menudo se dice, bueno, van a pasar un georradar en un yacimiento. Claro, hay muchos procedimientos geofísicos diferentes y cada uno es, podríamos decir, un ojo que es capaz de ver una determinada cosa, es decir, propiedades del suelo, de los materiales determinadas. A veces pasamos un georradar y no se ve nada en absoluto. ¿Qué decimos? No hay nada. Bueno, pues es que a lo mejor podemos utilizar otro método complementario, por una prospección geomagnética, y sorprendentemente el resultado es muy positivo. ¿Por qué? Pues porque la respuesta que ha dado ese sensor inicialmente utilizado, el georradar, no ofrece un contraste, no registra diferencias, porque su ojo, digamos, es incapaz de establecer una diferencia entre nuestro objetivo, que puede ser una estructura arqueológica, y el terreno que la envuelve, ¿no? Pero hay otros en los cuales sí que contrasta, y hay ejemplos muy, muy destacados, ¿no?, de que hacemos una prospección magnética en una zona de una ciudad romana, no se ve nada, no se distingue nada. Prospección geoeléctrica, y de repente se dibuja todo el entramado de los muros, etcétera. Esta fusión de datos tiene como objetivo principal, pues eso, pues siguiendo la metáfora médica,
elaborar un diagnóstico que sea fiable. Volvemos a lo de la ecografía, ¿no? Cuando vamos al médico y nos enseñan la ecografía, pues bueno, nos la creemos, ¿no? Quiero decir, se trata de generar una imagen que, a mi modo de ver, es un documento arqueológico en sí mismo. Es decir, el registro arqueológico se compone de documentos muy diversos, desde una matriz de Harris, un dibujo de una cerámica, un modelo 3D de una pieza o una imagen digital que registra las variaciones magnéticas o de georradar. Bueno, esto ha saltado el solo, pero es pertinente. Bueno, eso enfatiza, he puesto esta cita de un estudio, es un especialista mundialmente conocido en georradar, y ya el título del libro es interesante. Dice: usando el georradar, la interpretación del georradar para entender gente, ¿no? Arqueología es gente, ¿no? No recuerdo exactamente quién quién usaba esa definición, pero básicamente buscamos gente, ¿no? Y claro, cuando utilizamos estos procedimientos, dice el autor de manera crítica que se suele percibir la utilidad de la geofísica entre los arqueólogos centrada de una manera casi exclusiva en la posibilidad de encontrar algo que luego se excave, ¿no?, con posterioridad. Este uso enfatiza el descubrimiento más que la interpretación y el análisis. Obviamente, una utilidad directa y clara de la geofísica es encontrar algo que tú puedas excavar, pero sobre todo y por encima de todo, lo que hay que hacer es una interpretación y un análisis de los datos, porque, primero, no lo vas a excavar todo, y segundo, a ver, hay elementos que son muy evidentes y otros que no tanto, ¿eh? Yo vuelvo al símil de la ecografía. Hay cosas que podemos identificar de manera directa, con o sin una formación previa como arqueólogos, pero hay luego toda una amplia cantidad de información que hay que analizar y que nos puede dar mucho más. Entonces, hay que analizarla y, sobre todo, comprender por qué ha respondido de esta manera el sensor a estas características del terreno, porque eso tiene una explicación, no es un hecho aleatorio y contiene información, ¿no? Y, por lo tanto, creo que sería muy interesante como arqueólogos que tuviéramos al menos un conocimiento para tomar decisiones informadas sobre por qué ha funcionado o no, o cuál método podría funcionar, porque eso potenciaría la utilidad de estas metodologías dentro de una estrategia de investigación general, ¿no? Bueno, y me voy moviendo un poquito al caso que nos ocupa, hablando de estudios no invasivos en los castros de la cultura betona en la provincia de Ávila. Bueno, ahí quiero empezar hablando de un precedente, de una actividad en curso muy destacable, que es la que ha desarrollado el equipo de investigación de la Universidad Complutense en Ulaca, ¿no?, donde llevan un proyecto desde hace largos años y en el cual están trabajando muy activamente con una estrategia similar, buscando el potencial de estos métodos para conocer ese enorme conjunto, ¿no?, del Oppidum de Ulaca, que a veces es realmente un reto. A mí no me corresponde, desde luego, hablar de ello, pero quería citarlo como un caso también con muy buenos frutos y en curso, ¿no? Ahí tienen la cita abajo de una de las publicaciones más recientes sobre este tema. Centrándonos más en la actividad nuestra, lo que primero querría hacer es darles un poco el contexto. ¿Por qué hemos trabajado en el raso? El raso es uno de los casos de estudio dentro de un proyecto más amplio. Este proyecto se llama URB-MINARC. Bueno, es un acrónimo, como siempre nos piden que pongamos un acrónimo, digo, bueno, pues habrá que inventarse un acrónimo. Y MINARC hace referencia a mínima invasión en arqueología. Y puesto que el objetivo, como ven en el título, que quizás es muy largo, ¿no?, el título del proyecto, pero la idea es estudiar el origen del fenómeno urbano, cómo en la segunda edad del hierro, en toda esta área de la meseta, encontramos esas primeras grandes aglomeraciones, esos poblados fortificados de cada vez mayor extensión y complejidad, y de ahí el URB, ¿no?, de referencia al origen de ese fenómeno, porque realmente es el precedente inmediato de lo que será luego el esquema de las ciudades romanas, ¿no? Es por primera vez el surgimiento de enclaves de gran envergadura. Tengo que decir al respecto que, bueno, yo estoy hablando aquí en nombre de un equipo de profesionales muy amplio, ¿no? El proyecto que pertenece al plan de I+D de la Agencia Estatal de Investigación
incluye como equipo principal el Instituto de Arqueología, pero en realidad es un trabajo en equipo en el que integramos especialistas de disciplinas muy diversas y también de centros tecnológicos diversos. Tenemos una colaboración muy estrecha con la Universidad de Extremadura, en la cual contamos con especialistas en áreas que funcionan totalmente en coordinación. Por ejemplo, Carmen Pro, que trabaja en el área de geofísica, es responsable de los trabajos de tomografía; Maite de Tena, que es geóloga; Elia Quirós, que es especialista en teledetección y que está trabajando en todo el tema del LIDAR, luego veremos algo de esto; Emiliano Pérez, que trabaja en la Escuela de Ingenieros Industriales, que está trabajando el tema de modelización con escáner láser; y luego también otro centro extremeño, que es el CICITEX, que es el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas, con José María Terrón, que es interesante porque, por ejemplo, José María Terrón es ingeniero agrónomo, pero ellos usan muchísimo la geofísica, usan métodos de prospección geoeléctrica para aplicaciones de estudio del paisaje sobre la productividad de suelos, y hemos hecho ahí una sinergia muy interesante para ver cómo esos métodos son útiles para explorar yacimientos. Otro elemento importantísimo del proyecto es, bueno, por un lado, la asistencia técnica de otras unidades de investigación, como la Unidad Patricia. Precisamente esta misma mañana hemos estado con ellos trabajando en el yacimiento. Se está haciendo un vuelo LIDAR, hablaré un poco de eso, o de otras empresas como Azimut, que trabajan en temas de toma de imágenes térmicas. Y luego un elemento fundamental que quiero destacar, que es el apoyo institucional, no solo del Ministerio a través de su plan de I+D, sino algo también importantísimo, la coordinación con la administración local. En todos los sitios en los que estamos interviniendo se está desarrollando una colaboración con los ayuntamientos, y en la medida de los recursos que tienen cada uno de ellos, establecer una colaboración en la cual ellos prestan mucho apoyo de carácter logístico. Nosotros obviamente aportamos el trabajo de investigación, y en este caso, desde luego, quiero aprovechar esta ocasión para destacar muchísimo cómo el Ayuntamiento de Candeleda se ha volcado para facilitarnos el trabajo. Y bueno, llevamos poco más de un año con ello, pero quiero destacarlo, ¿no? Como todo el soporte y desde luego también el calor porque han recibido nuestro interés por el yacimiento, que hace que realmente sea un placer inmenso ir allí a trabajar, ¿no? Como ya había adelantado, los objetivos del proyecto son, en primer lugar, de carácter histórico y arqueológico, ¿no? Este fenómeno, obviamente, de los castros y los ópida del interior de la meseta, viene siendo estudiado desde hace muchísimos años, y obviamente tiene una trayectoria de investigación. Ahora hablaré, por ejemplo, de la larga trayectoria de investigación que se ha desarrollado en el propio castro del Raso. Y en nuestro caso lo que queríamos era bueno, explorar las capacidades de estas tecnologías, lo cual no quiere decir que no hayamos establecido también una conexión con trabajos de excavación. Por ejemplo, mencionaba Javier, en el castro de Villas Viejas hemos realizado excavaciones de comprobación, y ha habido ahí una coordinación, y se han hecho estudios de carácter arqueológico, de sondeos, que han sido bastante útiles para esclarecer cuestiones de la secuencia histórica en el yacimiento, las cronologías y, bueno, otros aspectos de mucho interés. Pero vamos, la pregunta principal es esta, ¿no? Y claro, que es realmente una pregunta que tiene mucha miga, ¿no? Porque claro, la idea principal es que encontramos unos asentamientos que, por su envergadura, por su complejidad, se les puede asignar un papel, digamos, como lugares centrales en la organización del territorio. Estamos asumiendo que en ese periodo esa estructura territorial se hace más compleja y empieza a generarse, pues, una vinculación entre esos núcleos y su entorno, no solo desde el punto de vista de la explotación de los recursos, sino también de la ordenación del espacio, del control político, etcétera. Y eso nos lleva a considerarlos, a asignarles un rango, ¿no? Digamos, en la estructura del poblamiento, ¿no?
Pero esto es una cuestión complicada ya de entrada por los conceptos, ¿no? Porque, bueno, en esto obviamente hay una discusión muy amplia sobre cómo podemos utilizar categorías como la de Oppidum para hablar de estos asentamientos amurallados, porque para empezar Oppidum no es un término, digamos, vernáculo o de la propia cultura que ha generado estas poblaciones, sino que es un término asignado por los romanos en su proceso de expansión por todas estas sociedades de la periferia del Mediterráneo, ¿no? Es el término que usa Julio César cuando se encuentra en su conquista de las Galias a estos grandes núcleos fortificados, bueno, que sí que son grandes de verdad, porque en la Europa Atlántica hablamos de núcleos de cientos de hectáreas, ¿no? Que claro, que se consideran como en la cabeza, digamos, de una estructura del territorio. Y bueno, yo me encontré esto viendo un libro de estampas, de una descripción de América del siglo XVI, y me sorprendió enormemente ver esta lámina en la cual se habla del poblado principal de una de estas tribus de la costa este de Estados Unidos con el término Oppidum, ¿no? Realmente es muy expresivo de cómo asignamos estos términos desde una perspectiva completamente ajena a la propia cultura que ha creado estas entidades, ¿no? Y se repite la historia, ¿no? Un explorador holandés en el siglo XVI encuentra un gran poblado indígena y dice, hombre, un Oppidum, ¿no? Y ahí aparece acuñado el término. Claro, la palabra Oppidum tiene muchas connotaciones y obviamente tendríamos que buscar elementos para desentrañar cuál es de verdad el rol que juegan estos asentamientos a partir de su propio registro arqueológico. ¿Qué encontramos ahí, no? Encontramos evidencias de una producción de manufacturas que abastece a todo el territorio, de centros de reunión de carácter religioso político que agrupan comunidades que viven en el entorno, de una organización del espacio que denota que existen funciones especializadas. Claro, todas esas son preguntas que hay que hacerle al registro arqueológico. Lo que pasa es que cuando vamos a la evidencia real, a lo que se sabe a fecha de hoy de la mayoría de estos sitios, pues nos encontramos que hay una considerable vacío. Es decir, aquí tenemos un poco la silueta de algunos de los castros que estamos estudiando en la provincia de Cáceres, y bueno, este que es el Raso, aquí le quitaría una interrogación, porque claro, en el Raso de Candeleda, lo que es uno de los poblados de la cultura vetona que más intensivamente ha sido estudiado y en el que tenemos una superficie mayor de excavación, y tenemos una evidencia, gracias a las excavaciones de Fernando Fernández, de toda la organización, sobre todo de los espacios domésticos, ¿no? De decenas y decenas de casas excavadas con un buen registro de los elementos materiales en su interior, pero aún así, claro, incluso en ese caso, proporcionalmente a las 20 hectáreas que tiene el castro, pues es un 2% de la superficie, y no digamos en los otros sitios. En algunos directamente apenas podemos hablar de un sondeo que se haya hecho en un determinado momento. ¿Cómo podemos hablar de castro, Oppidum, de utilizar esos términos que tienen connotaciones funcionales, históricas, cuando tenemos un conocimiento tan limitado, ¿no? Y bueno, otra excepción desde luego es en Ulaca, donde se ha hecho un estudio en el que se cuenta con numerosas viviendas y se tiene una idea muy aproximada del urbanismo. Luego volveré sobre eso. Y entonces, bueno, en el caso del Raso, que bueno, no sé, supongo que el público quizás esté familiarizado con él. Bueno, para el que no lo esté, bueno, dentro de lo que es el contorno de la provincia de Ávila nos encontramos en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, realmente en el límite ya directo con la Comunidad de Extremadura. La garganta de Alardos es que hace de frontera entre Castilla-La Mancha Castilla y León, porque es que claro, Castilla-La Mancha también toca aquí abajo, es un poco una encrucijada, y la Comunidad de Extremadura, ¿no? Y el enclave en concreto del Castro, que realmente es un entorno muy singular por lo destacado, lo prominente que es en el paisaje, este asentamiento, que como decía antes tiene una gran superficie, tiene en torno a 20 hectáreas. Claro que esto es todo relativo, porque
Por ejemplo, los castros que encontramos en la provincia de Cáceres, su tamaño medio oscila en torno a las 3 hectáreas y solo algunos más tardíos tienen extensiones que llegan a las 7, las 10. El raso tiene más cerca, en torno a 20, pero claro, Ulacas son 60. Y si ya nos movemos de ahí, si hiciéramos este juego de escalas, si nos movemos a Bibracte, ¿no? en las Galias, o Burj, o en fin, los grandes núcleos de la Europa atlántica, pues la escala es mucho mayor. Aquí tienen una imagen de este asentamiento. La verdad es que es un sitio que cuenta, bueno, sobre todo lo que quería decir ahora, que un gran legado, ¿no? La verdad es que era una oportunidad extraordinaria poder trabajar aquí, porque realmente se trabaja a hombros de un legado enorme, ¿no? De toda la actividad arqueológica que se ha desarrollado ahí, las campañas dirigidas por Fernando Fernández, además cumplidamente publicadas en las correspondientes memorias. Tengo aquí algunas imágenes. Claro, esto era un punto de partida excelente, en la medida en que todo el trabajo que hemos desarrollado ha podido contar con una evidencia de contraste, bueno, unos datos de estratigráficos y también de excavación con los que poder cruzar la información, interpretar correctamente los datos de la geofísica, algo que en muchos yacimientos no se da, porque no tenemos ningún trabajo precedente y por lo tanto la interpretación de las prospecciones a veces, pues claro, vamos a ciegas, vamos a abrir ahí un poco por primera vez y no es tan fácil. Y bueno, además porque pensamos que todo este proceso de estudio del sitio también deja preguntas abiertas respecto a cuál es el sentido de este castro en su contexto histórico, y además tenemos una fiel referencia también de carácter cronológico, ¿no? En cuanto a cuál es el periodo de vida del asentamiento, ¿no? Aquí tenemos estas imágenes de las excavaciones desarrolladas allí por Fernando Fernández. Y bueno, lo que había dicho un poco atrás, ¿no? que a pesar de todo esto, de esta labor, aquí tienen una vista aérea en la cual tenemos aquí uno de los sectores, 1, 2 y 3 sectores excavados, pero claro, en proporción a la gran superficie que tiene el asentamiento, pues eso era aproximadamente un 2%, ¿no? Y bueno, yo hice un pequeño juego de comparación. Cogí el núcleo urbano de Candeleda, bueno, intentando acotar un polígono que tuviera unas dimensiones similares y plantear esa pregunta, se la planteo a ustedes. Es decir, en amarillo he inventado 3 sectores de excavación sobre los restos de la desaparecida Candeleda en un futuro distópico, ¿no? En el que la civilización, por lo menos este pueblo, se ha perdido su memoria y, bueno, alguien emprende excavaciones y realiza unos sondeos con una extensión que es similar a la de los sectores que se han excavado en el raso. Y ahora hagamos el juego de eliminar todo lo demás. ¿Cuál es la comprensión de la estructura urbana de Candeleda que podríamos tener a partir de esto? Sin duda tendríamos contextos domésticos de finales del siglo XXI muy bien documentados, artefactos que nos podrían hablar de la forma de vida de estas comunidades, pero luego elementos importantes para entender cómo era la sociedad de Candeleda, como la estructura urbana, porque al final eso lo puede decir mucho mejor un geógrafo, ¿no? En geografía humana, precisamente, la morfología urbana o en el urbanismo, entendemos que hay una lógica social y una información histórica en cómo se han conformado los conjuntos urbanos, y si no, qué mejor ejemplo que aquí donde estamos, ¿no? Donde tenemos ese recinto amurallado y toda la estructura que se va generando en torno a él. Claro, para responder a esta pregunta, pues eso, ¿qué hacemos? ¿Excavamos todo Candeleda? Pues bueno, quizá pues esta aproximación nos puede aportar elementos. Y bueno, voy a mostrarles ejemplos de que estimamos que así ha sido. Esta es una imagen de lo que llevamos hecho en cuanto a prospección geofísica.
llevamos, pues, no llega a un año trabajando, ¿no? Y bueno, por cuestiones también logísticas y de las propias características del terreno, vamos poco a poco planteando una prospección geofísica con el objetivo de cubrir la mayor superficie posible del castro, ¿no? En algunas zonas es más o menos posible. Si conocen el sitio, sabrán que hay algunas áreas, como todo este sector en el límite sur, que tienen pendientes extremas y algunas zonas son afloramientos graníticos que son intransitables y, de hecho, pues no cabe imaginar que hubieran sido espacio para construir o para realizar actividades por parte de los habitantes del poblado. Entonces, quizá en espacio neto, la superficie, pues bueno, vamos a ir poco a poco viéndolo. Obviamente aquí hay que restar las zonas excavadas y, como digo, hemos ido, no sé, no les puedo dar una cifra exacta, ¿no? Pero el objetivo de aquí a año y medio, 2 años, es que podamos completar todo lo que podamos. De hecho, esta misma mañana hemos estado allí. Y bueno, uno de los objetivos inmediatos es empezar a realizar un trabajo de prospección geofísica en toda la meseta en torno a este otro sector de excavación y conectado con la puerta de la muralla. Aquí tienen algunas imágenes de estos primeros trabajos que, bueno, en algunos casos la verdad es que es un poco un reto para la propia seguridad personal porque la pendiente son muy pronunciadas. Claro, cuando se habla de geofísica, en arqueología a menudo viene la imagen, ¿no?, de un georradar por un prado verde, ¿no?, de Gran Bretaña o de Francia, ¿no?, con sus ovejas al fondo, y donde es un auténtico placer prospectar, porque prácticamente va uno sin el menor obstáculo, terrenos homogéneos. No tiene mucho que ver con esto, ¿no?, que son terreno quebrado, de fuertes pendientes, con vegetación, y eso que aquí, por ejemplo, pues bueno, lo vuelvo a enfatizar, ¿no?, contamos con la colaboración del ayuntamiento para desbrozar y liberar el terreno. Aquí tienen otra imagen. Claro, nosotros lo que vamos haciendo es cuadricular el terreno. Trabajamos con un sistema de prospección magnética que, como estaba diciendo, ¿no?, aquí la única forma posible realmente de prospectar, dado las características del sitio, es un sistema de tracción humana, ¿no?, de llevar físicamente en el arnés enganchado el magnetómetro e ir cubriendo sistemáticamente en un patrón de zigzag toda la superficie del terreno. Aquí tienen una imagen vertical del propio sitio. Además, por un juego del dron que andaba fotografiando la zona, me fotografió en la ida y también en la vuelta, con lo cual me he clonado para que estaría bien, ¿no?, poder disponer de 2 personas prospectando a la vez. Y el resultado, aquí lo ven, ¿no? Aquí ven un poco el tipo de imagen, si recuerdan la diapositiva que enseñé al principio, de cómo convertimos los valores, que son valores numéricos, positivos y negativos, de magnetización, en tonos que permiten visualizar los contrastes. Hombre, yo aquí veo algunas, lo que llamamos anomalías magnéticas, en este caso negativas, porque son valores negativos, que definen con bastante claridad el contorno de algunas estructuras. En todo caso, yo a veces cuando enseño esto, pues siempre tenemos un poco la sensación de que a veces no es tan evidente y porque, como ya decía antes, a veces la información es compleja, o sea, es información y hay que desentrañarla, hay que interpretarla, pero obviamente hay resultados que son más obvios que otros, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, pues aquí tienen, claro, esto como son valores numéricos, yo lo que puedo hacer es seccionarlo, lo mismo que hacemos una sección en un modelo del terreno para hacer un perfil topográfico, y ven que aquí hay una depresión, ¿no?, que coincide con esto, que es lo que interpretamos posiblemente como una zona lineal en la cual se agrupan estos valores negativos y que se correspondería, pues, con un muro. Eso es un poco el proceso de lectura de los datos. Bueno, sobre todo destacable lo que se ha conseguido en la ladera norte, donde se hizo una campaña bastante amplia en la que se cubrió algo más de 1 hectárea, que es la zona de topografía más suave de todo el poblado, y donde aquí tienen el resultado. Volvemos un poco a lo de la mancha del psicólogo, ¿no? Hay que desentrañar esto y hay que interpretarlo. Yo, y además sin gafas... Bueno, hay un elemento interesante en los resultados de esta zona, y es que, bueno, voy a volver para atrás,
No sé si ven esta estructura ovalada, que realmente no existía una idea muy clara de su existencia, porque había una densa cobertura de maleza, de helechos, y que, bueno, se especuló un poco sobre ella y, bueno, yo creo que podría interpretarse correctamente como una instalación de las muchas que hay en la Sierra de Gredos para el ganado. Es una estructura de tipo pastoril que es posterior a la actividad del castro. Y aquí la hemos señalado con un tono diferente y además pueden apreciar cómo algunas de las anomalías lineales que se ven en toda la zona se cortan en oblicuo con toda esta forma de este cercado que seguramente es de una actividad ganadera. Aquí hay una interpretación preliminar de lo que hemos encontrado en esta zona y, bueno, de entrada un elemento que destaca y es un patrón bastante regular en el que nos encontramos algunas zonas como esta, en las que encontramos, ven estas dos franjas paralelas, ¿no? Aquí o aquí, son como pasillos, como corredores, que estamos interpretando como evidencia de calles del urbanismo. Y luego tenemos estas otras líneas más continuas en un recorrido largo que estamos viendo como potencialmente como las medianeras que separan las casas. El esquema, más o menos simplificado, lo tienen aquí, a ver. Sería un urbanismo que sorprendentemente es bastante regular y bastante denso, es decir, no frente a lo que conocemos de los cabezos, las zonas altas donde las construcciones se agregan, se adaptan al terreno. En esta zona la topografía permitía un diseño urbanístico mucho más regular. Y no olvidemos que este es un poblado que, claro, tiene su abandono ya en un periodo relativamente tardío, ¿no? En torno a mediados del siglo I a.C. Es decir, esta es una población que coexiste un periodo considerable bajo ya control romano. Y luego hay otro elemento que corrobora la lectura que hemos hecho de la magnética, y es que no sé si se fijan en estas trazas, ¿no? Que se cortan como en ángulos rectos, ¿no? Yo, si hay silencios que lo ven, o está diciendo al psicólogo, ¿no? Aquí tenemos otra imagen más clara de esto y además revela una cosa muy interesante del potencial del raso para el estudio no invasivo, y es que, claro, después del abandono del poblado, la única actividad humana que se ha desarrollado allí es la relacionada con la ganadería, pero no ha habido obviamente ni actividad agrícola, ni laboreo, ni arado que haya erosionado los restos de superficie. Entonces tenemos intacta, totalmente virgen, lo que podemos llamar la microtopografía, es decir, cuando esos edificios se han derrumbado, las depresiones que forman las habitaciones o las crestas que forman los muros, eso está fosilizado ahí y está intacto, completamente. Hasta el extremo de que en algunos sitios se ven directamente alineaciones de estructuras que afloran. Así que se podría decir literalmente que es la sombra de lo que fue, ¿no? Es a través de un modelo digital hecho con fotogrametría de todo este sector, que se hizo además justo cuando estaba desbrozado, recién limpiado, podemos ver literalmente este ajedrezado, ¿no? Este patrón geométrico, que no es otra cosa que el urbanismo del Castro. Aquí tienen un ejemplo. Esto los británicos lo llaman shadow marks, es decir, marcas de sombra, ¿no? Cuando en el paisaje la iluminación permite revelar estas cosas soterradas del pasado. Bueno, hay que mencionar también el uso de otros métodos no invasivos, como la tomografía eléctrica, es decir, la magnética nos da una lectura en extensión, pero a veces tenemos que también tener una lectura en vertical. Se han realizado numerosos perfiles para seccionar el terreno. Y otro capítulo importante es el del uso de métodos de teledetección, partiendo de la idea de que también observando directamente desde el aire, con drones, con diversos tipos de cámaras, podemos identificar estructuras, ¿no? Aquí viene el ejemplo que les mencioné anteriormente, ¿no? Ven cómo la ortoimagen que hemos hecho con el dron, la claridad con la que se distingue la estructura de las construcciones. Y claro, como tenemos un montón de ejemplos de casas excavadas, gracias a los trabajos previos, tenemos una librería de casas, digamos, que podemos comparar con esos datos. O, por ejemplo, otro tipo de cosas que hemos hecho, utilizar cámaras que reflejan cambios de temperatura. Y en este caso, por ejemplo, vemos cómo esas muchas piedras que corresponden con estructuras, con el contraste térmico,
permiten identificar, si ven en el espectro visible no se aprecia demasiado, pero no sé si ven esta línea de aquí, que cierra aquí, esta de aquí, son alineaciones que corresponden con el calor que está emitiendo la piedra, las estructuras de piedra en el castro. Y bueno, finalmente hablarles de otra aproximación que ha dado muchos resultados, que es la del LIDAR. Sabe que ahora el LIDAR se está usando mucho en arqueología porque nos da una imagen tridimensional del terreno de alta resolución. Aquí tienen, por ejemplo, una imagen, ¿no?, del castro de Villas Viejas. Ven en vertical, todos esos puntitos serían los pulsos láser que emite el LIDAR, y visto en sección nos da una nube tan densa que podemos obtener un modelo tridimensional no solo del suelo, sino de las copas de los árboles. Claro, ¿qué es lo interesante del LIDAR? Pues que podemos hacer esto, ¿no? Esto es un material elaborado por Elia Quirós, del equipo de investigación. Podemos limpiar y eliminar todos los elementos que interfieren para comprender la realidad ese terreno desnudo, ¿no? Y como acabo de decir antes, en un sitio donde esa microrrelieve es relevante, da información, pues es una fuente de teledetección, de indagación más para el estudio del poblado. En el caso del raso, teníamos ya de entrada información muy interesante de una fuente de datos LIDAR que es gratuita, que está disponible para todos, que es la que ofrece el Instituto Geográfico Nacional. Ya solo con ella, de por sí, teníamos información muy interesante para reconstruir todo el trazado de la muralla, en algunos tramos algo indeciso, algo dubitativo. Y luego algo muy interesante que hemos estado trabajando en el equipo del proyecto estos últimos años, que es observar cómo, vamos a verlo, en algunas zonas del poblado se aprecia unos abancalamientos artificiales, son diferentes. Si ven esta imagen, aquí se ven los bancales de la repoblación forestal que no alcanzó al poblado, pero que son trazos mucho más estrechos y mucho más acusados, y sin embargo aquí tenemos estas formas más erosionadas de grandes bancales. La idea inicial era, bueno, quizá guarden relación con el urbanismo del castro, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de poder cotejar esto con la prospección geofísica. Lo que ven aquí es la ladera sur, esta es la zona excavada junto a la puerta. Estas líneas rojas son los bancales a los que hacía alusión, estos escalonamientos. Y lo que tenemos superpuesto es el resultado de la prospección magnética de esta zona. En este caso, estas manchas marrones alineadas son cimentaciones de estructuras. Bueno, hemos cotejado un poco si se corresponden esos quiebros del terreno con algunas de esos muros que están en el subsuelo, y cosa que así ocurre en este caso, ocurre aquí, ocurre sobre todo en esta de aquí. Entonces, esta estructura de casas de unos 10 metros de largo, que da a veces a medianeras, otras veces a las casas siguientes o a las calles, ese patrón pues se corresponde estupendamente con esto, con lo cual pensamos que es bastante razonable suponer que la geofísica permite corroborar la idea de que en realidad tenemos ese urbanismo fosilizado, es decir, que tenemos mucha información. Y bueno, para no extenderme demasiado, claro, algunas de esas conclusiones ya las han visto ustedes un poco con los datos que he proporcionado en cuanto a el tipo de... Primero, el resultado positivo. El contraste que ofrecen los equipos que hemos empleado permite dibujar con bastante nitidez en muchos casos esas estructuras arqueológicas, detectar los bloques de las casas. Quizá no podemos llegar al nivel de detalle de conseguir plantas completas, aunque quizás si usáramos otros métodos como el georradar seguramente podríamos afinar mucho más, que eso es algo que debemos hacer. Y luego, algo también interesante desde el punto de vista histórico, ¿cómo es ese urbanismo del castro? Porque esa idea del urbanismo abigarrado, adaptado a la pendiente, que nos daban esos cabezos excavados, pues bueno, con lo que hemos descrito en toda la ladera norte, es sorprendente, ¿no? Resulta que hay una aglomeración que es bastante más regular y planificada de lo que quizás se hubiera pensado. Lo cual me lleva a lo que es un poco el cierre, que es, bueno, si hemos hablado de que hacemos un diagnóstico, ¿no?, de anatomía no invasiva, hay que hacer luego un trabajo de anatomía comparada, es decir, la fisonomía de los castros, en qué medida
se asemeja a otros casos que ya conocemos. Y, por ejemplo, es evidente la diferencia con un esquema urbanístico como el de Ulaca, ¿no?, que los profesores Ruiz Zapatero y Álvarez Sanchís pues, han vinculado con un urbanismo de baja densidad, con una trama mucho más dispersa, que responde al final pues, a una idea urbanística pues, que no es la del mundo, digamos, clásico, ¿no? Es una realidad completamente diferente, pero desde luego no encaja con lo que sabemos ahora del raso, ¿no? O, por ejemplo, de las cogotas. Este dibujo que además tuve yo el gusto de hacer para Gonzalo Ruiz Zapatero cuando estaba investigando sobre este tema. Y casos como el de la Mesa de Miranda, en el que por excavaciones se conocen la planta de algunas viviendas con mucho detalle, que indican un nivel de planificación y de regularidad muy notable, pero que, bueno, a día de hoy lo que es el resto del conjunto sigue siendo un poco un espacio en blanco, ¿no? ¿Y qué queda por hacer? Pues bueno, pues mucho, ¿no? Claro, desde luego lo que hemos dicho, ¿no?, con poder combinar con otros métodos para poder afinar más en nuestro diagnóstico y, por supuesto, completar una visión completa de la geofísica del conjunto del Castro. Y desde luego que haya siempre un diálogo con todo lo precedente, con toda la investigación del Castro, con la colaboración de Fernando Fernández para todo ese futuro. Obviamente sería interesante también excavaciones, digamos, de comprobación para verificar los resultados de la geofísica, y algo que también me parece importante, y es que todo este conocimiento revierta en la puesta en valor del sitio. Es decir, esta información puede ser muy valiosa para producir contenidos de carácter divulgativo, para facilitar la experiencia de la visita y para hacerlo aún más atractivo para el turismo y conseguir que estos tipos de sitios arqueológicos pues jueguen un papel dinamizando algunas zonas en las cuales pues otras actividades económicas pues no son tan fáciles, ¿no? Un recurso y bueno, y también educativo, formativo para las comunidades en las que se desarrolla esta actividad. Y bueno, no, por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención y si alguno quiere plantearme alguna cuestión. ¿Algún comentario? Enhorabuena por la charla. Recojo una de las ideas que has desarrollado, y es que este tipo de herramientas no solo tienen que servir para descubrir, sino también en sí mismas para interpretar y para analizar. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar si lo que habéis visto en el raso os permite elaborar algún tipo de hipótesis acerca del momento en el que se realiza ese urbanismo. Es decir, ¿estamos hablando de un único momento o se pueden establecer fases? Teniendo en cuenta que precisamente uno de los problemas históricos que tenemos en el raso es que tenemos, por un lado, la información del poblado, que es de una época un poco más tardía que la de la necrópolis, que es de una época anterior, ¿no? Entonces, aquí en el FEIO y con estos métodos, ¿podéis llegar a establecer fases o estaríamos hablando de un único momento? Bueno, pues mira, a ese respecto, claro, a ver, nosotros hemos seguido un poco un protocolo, digamos, que es, necesitamos una lectura continua y en un tiempo corto de toda la superficie del Castro, y hemos recurrido a un método que es la prospección geomagnética, que nos da una imagen, digamos, en dos dimensiones, es decir, nos refleja la magnetización de materiales en un único plano. Pero claro, recogiendo información de estructuras que hay a diferentes profundidades. En ese sentido, es difícil desentrañar si hay conjuntos de estructuras con orientaciones diferentes o una organización del espacio distinta a la que corresponde a la photo finish, ¿no? a la fase final. En ese sentido, sería necesario empezar a trabajar con otros procedimientos como el georradar, y en algunas zonas del Castro sí que es viable, porque el georradar, claro, sí que nos va a dar una lectura en profundidad y de manera tridimensional hasta el rango que pueda alcanzar la presencia de estructuras, y sí sería posible, digamos, cortar en rodajas. Es un poco como cuando hacemos el TAC, ¿no? Es decir, poder ir cortando en rodajas a diferentes profundidades y verificar si a determinadas profundidades se ven unas estructuras y cuando descendemos podemos encontrar otras alineaciones. Con la magnética
es complejo, sobre todo porque además es un lugar donde hay mucha interferencia, sobre todo del sustrato geológico, ¿no? Hay afloramientos rocosos por todas partes. De hecho, es realmente un reto, ¿no? Pero en la medida en que empecemos a hacer eso, podríamos verlo, porque es verdad lo que dices, que claro, bueno, en Villas Viejas ocurre algo similar, o por poner un ejemplo mucho más clásico, Numancia. Durante años existía la imagen esa de Numancia, ¿no? de ese urbanismo que en realidad lo que fosiliza es una ciudad de época romana que después de la destrucción, ¿no? del 133. Poco a poco la investigación ha ido poniendo de relieve que hay una planificación urbanística de la ciudad celtibérica, pero que no se corresponde con esa. Y ahí, claro, eso es fundamental, ¿no? En Villas Viejas pasa lo mismo. Asumimos que es un asentamiento que está ocupado desde el siglo IV antes de Cristo, pero lo que tenemos es el urbanismo del siglo II, I antes de Cristo. Entonces eso siempre es un reto en el caso de la geofísica. Yo quería preguntar, la semana pasada estuve pasando, yo no, georradar con el equipo de la Complutense en Cabeza de Dios, en el Cerro del Castillo. Ajá. Es un yacimiento de oro final que, bueno, lo estoy estudiando arqueología medieval en la zona. Ajá. Y la alcaldesa nos pidió pues, que querían poner en valor su yacimiento, ¿no? Ha puesto un mirador ahora, no sé si lo conoces. Sí, estaba allí, conozco el pueblo, sí. Bueno, y querían ponerlo en valor. Entonces fue Miguel Luque, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Complutense de Belloso, y llevó al equipo a pasar el georradar. ¿Qué pasa? Que al pasar el georradar, pasaron el georradar que lo sacan en 3D, última tecnología, ¿vale? Y los resultados que salieron más o menos eran los que nosotros hayamos visto en superficie. Ajá. Y según nos dijo, creo que era Miguel Ángel, en los suelos graníticos es más difícil que otorgue resultados positivos, por lo visto suele ser más complejo. Entonces yo quería preguntarle cuáles son las limitaciones de la prospección geomagnética en estos suelos. Pues como bien dices, que es muy determinante para la elección de un determinado procedimiento conocer el medio y por lo menos prever en líneas generales qué respuesta van a tener los sensores. Por ejemplo, en el caso del georradar, bueno, por no entrar en explicaciones muy técnicas, pero hay suelos, por ejemplo, arenosos, que digamos que son, entre comillas, transparentes para la propagación de las ondas y por lo tanto el objetivo, que es el muro, lo que sea, va a contrastar con mucha nitidez, pero a lo mejor si estás en un suelo de tipo arcilloso, ese pulso va a rebotar, va a reflejarse en la capa más superficial y no va a alcanzar lo que estás buscando. En un caso, a ver, habría que valorarlo de manera más detallada, ¿no? Pero puede ocurrir, por ejemplo, pues que a lo mejor sean zonas, no sé si hay mucha potencia de sedimentos, de estratos arqueológicos o de qué están compuestos. Por ejemplo, el georradar puede reflejar con mucha fuerza niveles de derrumbe. Es decir, que si tienes una estructura que ha colapsado y el interior está lleno del mismo material que forman los muros, pues no habrá un contraste que permita diferenciarla. En el caso de las construcciones protohistóricas, que son zócalos con alzados de tierra, el colapso de esa estructura son de sedimentos que contrastan bien, son interiores, digamos, limpios. De hecho, Fernando en sus excavaciones, en la descripción, ¿no?, lo dice, son unos rellenos que contrastan fuertemente con y eso facilita la identificación. No, claro, ya la cuestión más específica habría que conocer un poco el contexto, ¿no? Pero... Y ya de paso quería preguntarle que, bueno, yo como soy del entorno, entonces bueno, pues quería preguntar en qué otros ya le ha dicho que están investigando otros yacimientos, quería preguntarle si tienen previsto actuar en otros yacimientos como el de Pico de Oro en Plasencia, los de Villavieja entre Casas de Castellana y Garbuera, o Piedra Labrada en Jarilla, Bueno. que ahora han llevado el carril hasta arriba y las piedras del templo pues están desapareciendo. Jarilla, sí.
Sí, yo no he subido nunca Jarilla. Bueno, pero es que son muchos frentes, claro. Creo que nos atrevemos con demasiado. El proyecto de partida de esto fue un estudio de Villas Viejas del Tamuja, que como ha mencionado Javier, ahora hemos cerrado una primera etapa. Y en el proyecto, claro, la idea era, vale, ahora conocemos muy bien un sitio, pero hay que compararlo con algo, porque si no, o sea, es singular, va a seguir siendo singular hasta que no tengamos esa anatomía comparada, ¿no? Y en ese sentido tenemos como casos de trabajo, estamos en Candeleda, se está trabajando en otros castros de la provincia de Cáceres, en el Castillejo de la Orden, en Alcántara, en Talaván, probablemente consigamos también desarrollar algo en Almaraz, en el Castejón de Valdecañas, y ya hemos abierto mucho, pero es verdad que hay algunos que por su pequeña extensión, una prospección geomagnética no se invierte más de 2 o 3 días de trabajo. Y con eso ya tienes de entrada un caudal nuevo de datos, ¿no? Pero otros como el Raso, el reto es un proyecto a largo plazo que nos permita seguir indagando y desde luego incorporar la excavación también. Es decir, si yo digo, claro, yo he hablado de esas manzanas y tal, en fin, pues vamos a hacer una trinchera, vamos a validar, ¿no? Tiene que haber un diálogo, no, si no, pues así que también depende de las circunstancias, de la colaboración municipal. Hay sitios que son espacios muy poco permeables porque no hay facilidades, hay otros en cambio, pues yo vuelvo a insistir, gracias al Ayuntamiento de Candeleda por toda la ayuda prestada y por hacerlo posible, porque al final nuestros proyectos de investigación tampoco es que tengan una financiación, en fin, entonces hasta donde nosotros no llegamos ellos nos ayudan a llegar, entonces vamos, es maravilloso. Así que es verdad que luego también hay una actividad comercial, claro, en geofísica, que de hecho en muchos casos administraciones recurren, ¿no? Pues eso, al CAI de la Complutense. Bueno, nosotros mismos tenemos una unidad de servicio, un laboratorio de arqueología no invasiva. Y ahí van surgiendo, ¿no? Poco a poco. Esto tiene cada vez más desarrollo, pero no lo sé. Empezando con la primera pregunta de David, en función de los suelos, ¿qué método utilizar? En los entornos urbanos, ¿es factible, es útil o hay tantas interferencias que realmente no merece la pena? Bueno, en los entornos urbanos, por ejemplo, hay un método estrella que es el georradar, que de hecho, claro, no se inventó para los arqueólogos, es decir, y sobre todo el desarrollo comercial de la actividad del georradar tiene una utilidad directa principal, que es obra civil, para detectar infraestructuras, ¿no? De tuberías, conducciones, fibra óptica, y en esos medios urbanos es habitual, muy habitual, para detectar toda la presencia de eso. Y para eso se ha diseñado. De hecho, a veces intentas aplicar esos equipos que están diseñados para correr por el asfalto y te los llevas a un sitio como este y, en fin, resulta bastante complicado. Y es gracioso porque pasa un poco lo mismo que con los arqueólogos, ¿no? Los técnicos de georradar para esos usos se dedican a recordar lo que otros han olvidado. ¿Por dónde iba la conducción? Y nosotros hacemos un poco lo mismo, lo que ya no se sabe dónde está. Pero en el medio urbano es el georradar por antonomasia el método que puede clarificar cuestiones. En cambio, imagínate un magnetómetro en una zona rodeada de coches, antenas de telefonía, claro, daría una distorsión muy fuerte. Pero el georradar es quizá el método por antonomasia, ¿no? de exploración en un entorno complejo. En la mayoría de los yacimientos lo que hay es un nivel arqueológico de una potencia de no más de 2 metros en un espacio natural poco alterado, ¿no? Una villa romana, en fin, ese tipo de contextos no ofrece mucha dificultad captar esas variaciones, ¿no? Pero sí, en Mérida, por ejemplo, ¿no? Con decenas de metros de estratigrafía, ¿no? Es complicado. En fin, yo no sé si quieren comentar algo más.
alguien que me diga, yo no he visto ni una sola línea de las que dice. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias. Bueno, pues gracias.